Pregunta 1. Una de las siguientes no es causa de hipertiroidismo por hiperfunción glandular del tiroides. Recordemos que el hipertiroidismo puede ser primario, si la lesión se da a nivel del tejido tiroideo, secundario, si hay una hiperfunción a nivel de la hipófisis, y terciario, si hay una hiperfunción a nivel del hipotálamo. Pero además puede haber hipertiroidismo por causas externas a estas, ¿no? Por ejemplo, algunos tumores que producen una cantidad mayor de TSH. En este caso tenemos el tumor trofoblástico. El tumor trofoblástico sabemos que se puede producir en algunos embarazos no embrionarios y tienen la capacidad de producir una alta cantidad de gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona es bioquímicamente muy parecida a la TSH. Ambas comparten la subunidad alfa. Por eso que cuando hacemos el diagnóstico de embarazo siempre se pide la beta-HCG, ¿no? Para que no haya un dosaje, un falso positivo, si dosa la subunidad alfa de la TSH. Entonces, el tumor trofoblástico, al producir grandes cantidades de gonadotrofina coriónica humana, va a estimular al tejido tiroideo y puede producir un hipertiroidismo, que obviamente va a ser un hipertiroidismo primario, o sea, va a producir hiperfunción del tejido tiroideo. El tumor productor de TSH, ¿no?, que se produce en la hipófisis, también, ¿no?, al haber aumento de la concentración de TSH en grandes cantidades, va a estimular en mayor cantidad a que el tejido tiroideo tenga mayor hiperfunción. La tiroiditis crónica, que se produce principalmente por la enfermedad de Hashimoto, se va a presentar por una hipofunción del tejido tiroideo. Entonces, la tiroiditis crónica va a llevar a un hipotiroidismo, ¿no?, que es la principal causa de hipotiroidismo primario. La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmune caracterizada por la hipersecreción de hormonas tiroideas T3 y T4, ¿no?, por una hiperfunción difusa de todo el tejido tiroideo. Y el adenoma tóxico es una enfermedad, también es un hipertiroidismo primario, pero a diferencia de la enfermedad de Graves, solamente existe un nódulo productor de hormonas tiroideas. El resto del tejido tiroideo está anulado. Entonces, ¿cuál no es causa de hipertiroidismo? La respuesta sería la respuesta C, ¿no? La tiroiditis crónica que produce hipotiroidismo. El bocio nodular tóxico es una patología cuyo otro nombre también es adenoma tóxico o enfermedad de Plummer. Esta patología es una de las causas principales de hipertiroidismo primario. Se caracteriza, como les había mencionado, por la presencia de un nódulo único hiperproductor de hormonas tiroideas. Dentro de las respuestas, bueno, acá nos piden la respuesta verdadera, ¿no? Es más frecuente en las zonas sin deficiencias de yodo, esto es falso, porque es más frecuente en las zonas con deficiencia de yodo. Se agrava tras iniciar campañas de yodación en áreas deficitarias de yodo, esta es la respuesta correcta, ¿no?, porque cuando se administra el yodo puede empeorar el hipertiroidismo. Es más frecuente en el sexo masculino, falso. La mayoría de enfermedades endocrinas, sobre todo las enfermedades tiroideas, son más frecuentes en el sexo femenino. ¿Es una lesión premaligna? No, es una lesión benigna siempre. ¿Debe ser tratado preferentemente con fármacos antitiroideos? No. No responde generalmente a fármacos antitiroideos. El tratamiento del nódulo tóxico o adenoma tóxico, bocio nodular tóxico, siempre debe ser con yodo. Incluso se utilizan dosis más altas que las utilizadas para la enfermedad de Graves, porque como es un nódulo único, hiperfuncionante, es un nódulo autónomo, entonces hay que bloquear con grandes cantidades de yodo. La respuesta correcta entonces es la respuesta B. Esta se agrava tras iniciar campañas de yodación en áreas deficientes de yodo. 3. En relación con la enfermedad de Addison, indique la respuesta correcta. Recordemos que la enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal crónica, que se caracteriza porque existe una deficiencia en la producción de una o más hormonas de la glándula suprarrenal, ¿no? La glándula suprarrenal, recordaremos que tiene dos capas, la capa externa, la corteza, y la capa interna, que es la médula.
La corteza va a producir, a su vez, tiene 3 capas, la capa glomerular que produce los mineralocorticoides, ¿no?, como la aldosterona, la capa fascicular que produce los glucocorticoides, como el cortisol, y la capa reticular que produce los andrógenos, ¿no? Y en la médula se producen las catecolaminas. Entonces, la enfermedad de Addison generalmente, la principal causa de la enfermedad de Addison es una adrenalitis autoinmune. En segundo lugar, tenemos a la tuberculosis. Antiguamente en nuestro país, la primera causa era la tuberculosis. Actualmente, ya con la disminución de la tuberculosis, se ha visto que la principal causa es la autoinmune, como es a nivel mundial. La enfermedad de Addison de etiología autoinmune se asocia sistemáticamente a anemia perniciosa, no siempre. La anemia perniciosa también es una enfermedad autoinmune, pero no siempre está asociada a la enfermedad de Addison. La tuberculosis produce en sus etapas tardías agrandamiento de las glándulas adrenales. La hemorragia adrenal bilateral es una causa excepcional de la enfermedad de Addison. Y la presencia de calcificaciones en las glándulas suprarrenales es sugestivo de tuberculosis. Entonces, como les había mencionado, la tuberculosis produce enfermedad de Addison, pero en las etapas iniciales de la tuberculosis produce una adrenalitis y un agrandamiento de las glándulas adrenales, que en el tiempo, como va a lesionar a estas células, entonces el tejido de la suprarrenal va a disminuir en las etapas tardías de la tuberculosis. Esta respuesta es falsa. La hemorragia adrenal bilateral es una causa excepcional de enfermedad de Addison. Se puede producir una hemorragia adrenal bilateral debido a infiltraciones de una meningitis bacteriana. Entonces, esto puede causar excepcionalmente la enfermedad de Addison, ¿no? Constituye una emergencia, está dentro del diagnóstico diferencial de un abdomen agudo quirúrgico, pero es una causa excesivamente rara. La presencia de calcificaciones en las glándulas suprarrenales es sugestivo de tuberculosis. Así es, ¿no? La tuberculosis, cuando infiltra al tejido adrenal, va a producir calcificaciones en diferentes zonas del tejido adrenal. Entonces, no siempre. Entonces, la respuesta es la hemorragia adrenal es una causa excepcional de enfermedad de Addison. Sí, en una meningococemia. No siempre son sugestivas, por eso que no es un signo patognomónico de que sea por tuberculosis esa enfermedad de Addison. Por eso la respuesta es la C. A ver esto. Mujer de 40 años con morfotipo Cushing, que presenta los siguientes datos hormonales. Cortisol libre urinario elevado, ACTH plasmática, 100 picogramos por mililitro, siendo lo normal entre 30 y 60. Supresión con 0.5 miligramos de dexametasona, o sea, se hace el test de supresión, ¿no?, con dexametasona y se encuentra que el cortisol plasmático basal es 25 y después de la administración de dexametasona es 8, o sea que está suprimiendo. Cateterismo de senos petrosos con un cociente ACTH seno petroso con ACTH de sangre periférica igual a 3.5. ¿Cuál es el diagnóstico? Bien. Cuando hacemos el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing, tenemos que tener en cuenta que el síndrome de Cushing se puede presentar por hiperproducción del cortisol a nivel del tejido suprarrenal en forma autónoma o por hiperproducción de la ACTH, que se puede dar en el nivel de la hipófisis o de un tejido ectópico. Esas son las principales causas del síndrome de Cushing endógeno, ¿no?, una vez que hemos descartado la administración exógena de corticoides. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing? Lo primero que se hace es la determinación del cortisol libre urinario, en orina de 24 horas. Si este está elevado, entonces vemos que hay gran cantidad de cortisol a nivel de la sangre, entonces diagnosticamos el síndrome de Cushing. Pero tenemos que hacer la diferenciación si el síndrome de Cushing es de origen suprarrenal o es de origen hipofisario. Si es de origen suprarrenal, es un tumor en la suprarrenal que está produciendo más cortisol, y si es de origen hipofisario, hay mayor producción de ACTH a nivel de la hipófisis. Para eso hago, ¿no?, la determinación de la ACTH plasmática. Entonces he encontrado que la ACTH está elevada. Entonces hasta aquí ya tengo un síndrome de Cushing productor de ACTH. Esa ACTH
puede ser por una producción excesiva en hipófisis o por una producción excesiva de un tumor ectópico. Hay tumores, por ejemplo, los tumores de las células en avena del cáncer bronquial, producen mayor cantidad de ACTH y dan un síndrome de Cushing. El cáncer medular de tiroides produce más ACTH y da un síndrome de Cushing. El feocromocitoma produce más ACTH y también da un síndrome de Cushing. Entonces, todos esos son Cushing ectópico, dependiente de ACTH. Entonces, hasta aquí ya he visto que es un síndrome de Cushing dependiente de ACTH porque también ACTH está elevada. Para hacer la diferenciación entre un síndrome de Cushing ACTH dependiente, hipofisario o ectópico, hago la siguiente prueba. La prueba de supresión con dexametasona. Yo le administro dexametasona al paciente en la noche, a las 11 de la noche, y como aumento el nivel de dexametasona en sangre, esa dexametasona tiene que inhibir a la ACTH normalmente, eso sucede en cualquier persona normal. Y también sucede en el síndrome de Cushing ACTH dependiente que se produce en la hipófisis. Entonces aquí vemos que en la prueba de supresión con dexametasona el cortisol basal es de 25 y después de la administración de dexametasona es 8, es decir que ha disminuido. Quiere decir que la dexametasona está suprimiendo al cortisol. Por lo tanto, ya nos estaría indicando que se trata de un síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, en este caso ACTH dependiente, producido en la hipófisis. Finalmente, la prueba que nos va a dar la determinación si la ACTH es de hipófisis o no es de hipófisis es el cateterismo de los senos petrosos. Los senos petrosos son el sistema de drenaje de la sangre venosa de la hipófisis, ¿no? Los senos petrosos van a drenar hacia los senos cavernosos y estos van a drenar a la circulación venosa. Entonces, ¿qué hacemos? Se hace un cateterismo a los pacientes, exactamente igual del cateterismo cardíaco, ¿no? Se introduce un catéter en las venas femorales y se llega hasta los senos petrosos. Entonces, se toma una muestra de sangre de los senos petrosos y también se toma paralelamente una muestra de sangre a nivel periférico de un brazo. Y se hace la comparación. Entonces, hago el dosaje de esa muestra de sangre del seno petroso que está drenando directamente de la hipófisis y hago un dosaje del ACTH que está en la circulación periférica y hago una comparación, ¿no? Hago un cociente ACTH del seno petroso, ¿no? Sobre la ACTH de la sangre periférica. Si este cociente es 2 o más de lo normal, quiere decir que la ACTH en exceso es realmente producida por la hipófisis. Entonces, llego a la conclusión que esta ACTH plasmática elevada realmente es producida en la hipófisis. ¿Cuál sería mi diagnóstico entonces? Un síndrome de Cushing, ACTH dependiente, producido en la hipófisis. Entonces, la respuesta sería síndrome de Cushing ACTH ectópico, no. Síndrome de Cushing por CRH ectópico, tampoco. Microadenoma hipofisario, productor de ACTH. Adenoma suprarrenal hiperfuncionante, síndrome de Nelson. Entonces, la respuesta era la C. Bueno, el hecho de que sea micro o macroadenoma ya va a ser definido por una resonancia, ¿no? Que nos va a dar el tumor del tamaño, pero por lo menos ya sé que es hipofisario productor de ACTH. Esta enfermedad también toma el nombre de enfermedad de Cushing, cuando es un adenoma hipofisario productor de ACTH. En el síndrome de ovario poliquístico se dan trastornos menstruales asociados a. Este síndrome tiene diferentes etiologías, ¿no? Una de ellas es la resistencia a la insulina. La mayoría de mujeres que presentan síndrome de ovario poliquístico tienen obesidad e insulinoresistencia. Si le hacemos un dosaje de los niveles de insulina, estos van a estar elevados, ¿no? Por eso es que actualmente el síndrome de ovario poliquístico es considerado como una enfermedad prediabética, porque en estas pacientes, ¿no?, aumenta la resistencia a la insulina. Y esto va a producir las alteraciones que se dan a nivel de todo el síndrome de ovario poliquístico. Va a producir amenorrea,
va a producir acné, hirsutismo, alopecia, etcétera. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no se dan en el síndrome de von Hippel-Lindau? Este síndrome es un síndrome genético que se caracteriza por la formación de diferentes tumores en diferentes partes del organismo. Se pueden presentar tumores a nivel cerebral, a nivel hepático y renal, y también se presentan tumores a nivel de la glándula suprarrenal para producir feocromocitomas. Dentro de las respuestas tenemos a los hemangioblastomas cerebelosos, quistes hepáticos y renales, carcinomas renales, que sí se presentan en este síndrome. También el feocromocitoma, ¿no? La respuesta sería hipotiroidismo autoinmune, no está relacionado a este síndrome. ¿Cuál es la definición de intolerancia glucídica o tolerancia a la glucosa alterada? O intolerancia a los carbohidratos, ¿no? Que se conoce. Se define la intolerancia a los carbohidratos cuando la glucosa, después de una sobrecarga oral, después de 2 horas, está entre 140 y 199. Estos son los parámetros dados por la Asociación de Diabetes Americana. La glicemia en ayunas entre 100 y 125 se llama hiperglicemia de ayuno, que se considera actualmente como una entidad prediabética. La glicemia tras la sobrecarga oral de glucosa menor de 140 es una respuesta normal. La glicemia tras la sobrecarga oral de glucosa mayor de 200 ya es un criterio de diabetes mellitus. Y la glicemia tras sobrecarga oral de glucosa entre 140 y 199 se denomina intolerancia a los carbohidratos, que también es una una enfermedad prediabética. Y la glicemia en ayunas mayor de 125 es un criterio diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces la respuesta es la de glicemia tras sobrecarga oral de glucosa entre 140 y 199. Con respecto a la neuropatía diabética, una de estas afirmaciones es falsa. La neuropatía diabética es la principal complicación de la diabetes, ¿no? Se considera que entre el 8 y 20% de diabéticos que debutan ya tienen algún rasgo de neuropatía. Y la neuropatía puede ser neuropatía periférica o neuropatía autonómica. Dentro de la neuropatía periférica tenemos a la que afecta a miembros inferiores y superiores y a la que afecta a los pares craneales. Dentro de las que afectan a los pares craneales tenemos a las mononeuropatías. Dentro de esas, la más frecuente son las de los músculos oculares, ¿no? El tercer, cuarto y sexto par, ¿no? En la afectación del tercer par se suele conservar la motilidad pupilar. También hay la afectación frecuente es la presencia del síndrome del túnel carpiano. Con mucha frecuencia los pacientes diabéticos se quejan de los adormecimientos a nivel de los dedos de la mano. En la neuropatía diabética periférica que se da en miembros inferiores, inicialmente comienza con el componente sensitivo, es lo que se afecta en primer lugar. Y después viene el componente motor. El componente sensitivo se caracteriza porque el paciente refiere ardor, dolor, quemazón, ¿no? En la parte distal de los miembros inferiores principalmente. Y la miotrofia diabética se caracteriza porque existe una pérdida completa de la mielinización, por lo tanto el paciente comienza a bajar de peso. Entonces, dentro de las respuestas, ¿no? La respuesta falsa es la A. La mononeuropatía craneal más frecuente es la afectación del séptimo par. Esa es falsa, ¿no? Todas las demás son verdaderas. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es una glucoproteína? Las hormonas de la adenohipófisis, que son 6, se van a clasificar en 3 grupos: las glucoproteínas, las somamotrópicas y las derivadas de la POMP.
Las glucoproteínas son la TSH, la FSH y la LH. Las derivadas de las somatotrópicas son la hormona de crecimiento y la prolactina. Y las derivadas de la POM es la ACTH. Entonces, ¿cuál de estas hormonas no es una glucoproteína? La respuesta es la B, ¿no? La hormona de crecimiento, que es una hormona somatotrópica. ¿Qué estímulos utilizaría para medir la reserva hipofisaria de prolactina? La prolactina, que es una de las hormonas principales de la adenohipófisis, principalmente está inhibida y está regulada, ¿no?, por algunas sustancias, por ejemplo, el sueño, el ejercicio, el uso de bromocriptina, la arginina, la clonidina y la TRH, pero su principal molécula estimulante es la TRH. La TRH, recordemos que es el péptido hipotalámico estimulante de la TSH, pero también va a estimular a la producción de prolactina. Entonces, cuando queremos evaluar cómo está la cantidad de prolactina en la hipófisis, vamos a utilizar la TRH para estimular su secreción. Las siguientes sustancias estimulan la secreción de hormona antidiurética, excepto una. Dentro de todas estas sustancias que nos enumeran aquí, todas van a estimular a la TSH, la hormona antidiurética, la nicotina, la morfina, los barbitúricos y la vincristina. En cambio, el etanol, el alcohol, inhibe la secreción de hormona antidiurética. Por eso se explica que cuando se consumen bebidas alcohólicas aumenta la diuresis, porque al consumir el etanol se bloquea la hormona antidiurética y por lo tanto la diuresis va a ir aumentando progresivamente. El panhipopituitarismo se puede acompañar de todo lo siguiente excepto. Entonces, se define panhipopituitarismo como la disfunción completa de todas las hormonas de la hipófisis, ¿no? Recordemos que la hipófisis tiene dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Dentro de la adenohipófisis tenemos a la TSH, ACTH, prolactina, hormona de crecimiento, FSH y LH. Y en la neurohipófisis tenemos a la hormona antidiurética y a la oxitocina. Y a su vez, cada una de estas hormonas va a estimular a un órgano, ¿no?, periférico. Entonces, la FSH y la LH van a estimular en la mujer para la ovulación y la formación de estrógenos y progesterona. Por lo tanto, estimulan la menstruación. Entonces, si hay una deficiencia de FSH y LH, se va a presentar amenorrea. Asimismo, ¿no?, en cuestión de la hormona antidiurética, sabemos que esta va a regular la diuresis, ¿no?, como su nombre lo dice, es antidiurética, va a disminuir el volumen urinario. Si existe una deficiencia de hormona antidiurética, entonces va a haber un aumento de la diuresis. El vello corporal va a estar regulado por varias hormonas, va a estar regulado por la hormona tiroidea, por la hormona de crecimiento, por la FSH y la LH. Entonces, si todas estas van a estar disminuidas, entonces va a haber una disminución del vello corporal. También existe una disminución de la tolerancia al frío, porque como sabemos, la TSH estimula el tejido tiroideo, la producción de TSH y el T4, que son hormonas que van a regular la temperatura corporal. Entonces, al haber una deficiencia de TSH, va a haber también una disminución de la tolerancia al frío por el hipotiroidismo. La diabetes mellitus no tiene ninguna relación con la función de la hipófisis, ¿no? Entonces, la respuesta es diabetes mellitus. En los procesos hipofisarios lentamente destructivos
¿Qué fallo hormonal suele ocurrir en primer lugar? Cuando existe un tumor en la hipófisis que va comprimiendo progresivamente a esta glándula, se van a alterar las hormonas, pero en forma progresiva. Lo primero que se altera es la hormona de crecimiento y las gonadotrofinas. En segundo lugar, se altera la prolactina. En tercer lugar, se altera la TSH. Y en cuarto lugar, la ACTH. ¿No? Entonces, la respuesta es la B, la hormona de crecimiento y gonadotrofinas. En cambio, cuando hay una destrucción de la hipófisis bruscamente, por ejemplo, por una cirugía o por un accidente, todas se van a alterar simultáneamente, igual en un síndrome de Sheehan, ¿no? Se alteran todas porque es un proceso agudo. En el panhipopituitarismo existe un déficit de secreción de todas excepto una de las siguientes hormonas. Como ya hemos visto, la hipófisis regula a muchos órganos endocrinos. Entonces, todas las hormonas, la mayoría de hormonas dependen de la hipófisis. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas, ¿no? La aldosterona, que se produce a nivel de la suprarrenal en la capa glomerular, depende principalmente del eje renina-angiotensina-aldosterona. No depende directamente de la ACTH, a menos que ésta esté muy elevada. El cortisol, que se produce en la capa fascicular de la suprarrenal, sí depende directamente de la ACTH. Entonces, si la ACTH está disminuida, el cortisol también va a estar disminuido. El estradiol, que se produce en los ovarios, depende directamente de la producción de FSH principalmente. Si la FSH está disminuida, el estradiol también va a estar disminuido. La testosterona, ¿no?, depende principalmente de la LH. Entonces, si la LH está disminuida, también la testosterona va a estar disminuida. Y la tiroxina, que es la T4, depende de la TSH. Si la TSH está disminuida, entonces la tiroxina también va a estar disminuida. Entonces, aquí la respuesta es la A, la aldosterona, porque no depende directamente de la hipófisis, ¿no? Depende del eje renina-angiotensina. En un paciente con un adenoma hipofisario, no esperaría encontrar hemianopsia bitemporal, afectación de los pares craneales 10, 11, 6 y 7, cefalea, hiperfagia, crisis parciales complejas. Los adenomas hipofisarios se clasifican de acuerdo a su tamaño, microadenomas y macroadenomas. Microadenomas cuando miden menos de 10 milímetros y macroadenomas más de 10 milímetros. Generalmente los macroadenomas, por su tamaño, van a comprometer las estructuras vecinas de la hipófisis. Las estructuras vecinas son principalmente el quiasma óptico y los senos cavernosos y el hipotálamo. Entonces, lo primero que va a producir un adenoma hipofisario es cefalea, porque recordemos que la silla turca, ¿no?, por la parte superior está rodeada del diafragma celar, que es una parte de la dura madre. Entonces, cuando crece la hipófisis, va a estirar la dura madre y va a producir dolor. Además, si va a comprimir al hipotálamo, muy cerca de la hipófisis está el núcleo del apetito. Entonces, va a haber mayor aumento del apetito, ¿no? Además, va a comprimir algunas estructuras nerviosas de la zona, produciendo crisis parciales complejas. Y si comprime el quiasma óptico, recuerden que en el quiasma óptico está la decusación de los nervios ópticos. Entonces, se va a presentar como principal característica cuando hacemos una campimetría a los pacientes hemianopsia bitemporal, ¿no? Entonces, por eso el paciente va a tener una visión tubular, ¿no? Toda la parte temporal va a estar borrada. Y cuando afecta a los senos cavernosos, va a comprimir las estructuras que pasan por esta zona, que son los pares de los músculos oculares, el 3, 4 y 6, pero no tienen ninguna relación con el par 10, 11, 6 y 7, ¿no?
Entonces la respuesta es la B. No espero encontrar afectación de estos pares craneales. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es más frecuente en el acromegálico? La acromegalia es la patología caracterizada por el exceso de hormona de crecimiento que se debe en el 95% de los casos a un macroadenoma hipofisario. Entonces, las principales características de la acromegalia es el crecimiento excesivo de las regiones distales, la cara, los pómulos, la lengua, los labios, las manos, los pies. ¿No? Si vemos a un paciente acromegálico es difícil de confundirlo. Pero dentro de estas características, todas se van a dar en el paciente con acromegalia. Pero una de ellas es infaltable, ¿no? Es la cefalea. Como les había mencionado, el crecimiento de la hipófisis va a producir de todas maneras cefalea. Y como en estos pacientes acromegálicos, la mayoría son macroadenomas, ¿no? Entonces se va a presentar cefalea en todos los pacientes. Para hacer el diagnóstico de acromegalia, generalmente se tarda entre 4 y 10 años, porque como los cambios son lentamente progresivos, entonces, ¿no? Las características van cambiando lentamente, entonces en todo ese tiempo el tumor va a crecer, ¿no? Se va a presentar un macroadenoma y va a producir cefalea. La respuesta sería la D.